compañeros que de pronto pues hoy no se pudieron conectar puedan con la grabación puedan, pues, digamos, saber qué es lo que vamos a hacer esta semana. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero, pues me presento, mi nombre es María Alejandra García y voy a ser la instructora que en esta fase de evaluación va a estar desarrollando con ustedes la competencia ejercer derechos fundamentales en el trabajo. ¿Listo? Esta competencia, como te digo, está en la fase de evaluación. Dentro de la guía, seguramente pues ustedes la han ido revisando, hay diferentes evidencias para esta competencia y pues digamos que yo hago algunos ajustes, de pronto no les voy a dejar todas las evidencias que la guía propone, hay algunas que son bastante repetitivas, voy a dejar las más importantes, ¿listo? Entonces, si ustedes de pronto han revisado, las evidencias para esta competencia son bastantes, pero pues digamos que con los ajustes que voy a ir haciendo para cada uno de los resultados, vamos a ir dejando solo las evidencias más importantes, ¿listo? Y de alguna manera, pues, que ustedes puedan aprovechar esta fase y puedan cumplir con la aprobación de las competencias que les hace falta para poder terminar su programa de formación. ¿Listo? Entonces, hoy yo les voy a ir explicando cuáles son las que se van a realizar, cuáles van a quedar, digamos, vamos a dejarlas sin desarrollar, ¿listo? Para que podamos avanzar y podamos aprobar esta competencia sin ninguna novedad, ¿listo? Vamos a reunirnos los días miércoles. Yo les voy a pedir muchas excusas el día de hoy. Me tocó salir a hacer una diligencia, no pensé demorarme tanto, pero el tráfico en Bogotá está hoy terrible. Hoy, pues, ustedes saben que era el sepelio del senador, pues, las calles están súper bloqueadas, con muchos policías, entonces me demoré más de lo esperado, pero pues les pido la verdad que me excusen. A veces, pues, son cosas que se salen de las manos, pero bueno, aquí estoy conectada y la idea es de que podamos hacer la sesión sin mayor novedad. ¿Listo? Bueno, entonces, quisiera compartirte plataforma. Regálame un segundo. Voy a colocar aquí el rol de aprendiz para que se vea muy similar a lo que ustedes encuentran cuando acceden a nuestra plataforma de ayuda. ¿Listo? Entonces voy a compartirte acá la plataforma. ¿Listo? Entonces aquí está la plataforma. Nuestra competencia, recuerda que está en la fase de evaluación, actividad de proyecto número 8. En el material de formación, ustedes pueden consultar el que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. ¿Listo? Entonces ahí van a encontrar diversos documentos, enlaces, videos que les pueden servir para el desarrollo de las evidencias. ¿Listo? Entonces ahí en material de formación, recuerden, hay hay un contenido específico para la competencia. ¿Listo? Regálame aquí, voy a admitir a alguna compañera que llegó. Listo. Buenas noches, Linet, ¿cómo estás? Bueno, acabamos de comenzar, no tenemos muchos minuticos. Le estaba comentando a tu compañero, pues que vamos a desarrollar la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo, que nos vamos a reunir los días miércoles, ¿listo? Y pues vamos a hacer diferentes sesiones en este mes y de pronto el mes que sigue, para poder abordar todos los temas que se proponen en nuestra competencia. ¿Listo? Entonces, aquí les estoy compartiendo plataforma. ¿Listo? Les estaba diciendo, nuestra competencia, derechos fundamentales en el trabajo, está en la fase 4, en la actividad de proyecto 8, donde está el material de formación. Aquí encontramos uno que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo, donde pueden encontrar diversos documentos, anexos, videos, que les puede servir para el desarrollo de las evidencias. ¿Listo? Y también encontramos la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es la número 8, ¿listo? Y si ustedes se dan cuenta, aquí está activo la primera actividad que vamos a desarrollar para esta competencia. El código de la competencia de derechos fundamentales es el 210-201-501. ¿Listo? Yo no les voy a habilitar todas las actividades de una sola.
en una sola, sino que las voy a ir habilitando semana tras semana. ¿Listo? Entonces, para esta semana vamos a realizar la primera evidencia que se llama taller. ¿Listo? Está identificada con guía de aprendizaje número 8, 210, 201, 501, actividad de aprendizaje número 1, evidencia 01. ¿Listo? Le decía a tu compañero Arnold, ahorita que revisemos la guía, ustedes podrán verificar que la competencia tiene muchas actividades. ¿Listo? Bastantes. Pero teniendo en cuenta que pues los tiempos para el desarrollo de la competencia de pronto no son tan extensos, yo voy a ir dejando las evidencias más importantes, las más relevantes semana tras semana. ¿Listo? Aquella evidencia que de pronto no esté habilitada en plataforma es porque no la tenemos que enviar. ¿Listo? Así en la guía aparezca, solo vamos a desarrollar las que aparezcan habilitadas en la plataforma y que en cada sesión de formación yo les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, porque de pronto ustedes, como ya están acostumbrados como a ese trabajo autónomo, a ir adelantando actividades, de pronto van a la guía y comienzan a desarrollar todas, pero pues la idea es de que no todas son las que vamos a trabajar. ¿Listo? Solo vamos a dejar unas que son para mí las más importantes. ¿Listo? Bueno, entonces aquí voy a abrir la guía número 8, la guía de aprendizaje, para que podamos ir revisando cuáles son esas evidencias. ¿Listo? Les dejo de compartir plataforma para compartirles la guía de aprendizaje. Entonces, esa abre en otra pestañita, me toca compartirla aparte. Entonces, aquí tenemos la guía de aprendizaje número 8. Seguramente ustedes ya la conocen porque ya la están desarrollando con su instructora técnica. ¿Listo? Como les digo, mi competencia es una competencia transversal y está identificada con el código 210-201-501 y su nombre completo es ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. ¿Listo? Tenemos varios resultados. Los resultados para la competencia son los que están aquí, los 4 primeros, los identificados con el código 210-201-501, resultado 1, resultado 2, resultado 3, resultado 4. ¿Listo? Entonces son 4 resultados que tenemos que aprobar para que pues la competencia quede aprobada. ¿Listo? Cada uno tiene una temática diferente. Hoy vamos a trabajar el primero y para este vamos a dejar una evidencia. ¿Listo? Vamos a dejar una evidencia. Listo. Entonces ahora vamos a seguir aquí bajando. ¿Listo? Y voy a presentarles cuál es esa evidencia que vamos a trabajar para este primer resultado. Entonces déjenme, yo voy bajando acá, me voy a ubicar en donde está la competencia. Mírenla acá. Entonces, el punto 3.2, actividades de aprendizaje de la competencia, ejercer derechos fundamentales en el trabajo, es donde se van a presentar todas las evidencias que vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Entonces, aquí nos cuenta, digamos que para que ustedes conozcan un poco, esta competencia llega al SENA tomando en cuenta una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que se hizo hace algunos años, en donde pues consideró que era importante que los futuros trabajadores de Colombia, antes de comenzar a trabajar, a ejercer sus labores, puedan conocer un poco sobre la normatividad que define sus derechos laborales. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa recomendación, las centrales obreras, que en ese momento tenían una negociación colectiva con el gobierno nacional, en ese momento el presidente era el señor Juan Manuel Santos, decidieron incorporar a los programas del SENA esta competencia. ¿Listo? Pues bueno, no se hizo inmediatamente, pues porque primero pues se preparó cómo se iba a hacer, qué temáticas, cómo se iba a orientar para poder llegar ya como tal a ser parte como competencia en los programas de formación. ¿Listo? Entonces, así llega esta competencia al SENA y desde más o menos desde el 2019-2020, todos los programas de formación de nuestra institución tienen esta competencia como competencia transversal.
¿Listo? Bueno, aquí más adelantico entonces nos dice cuál van a ser cuál es la actividad de aprendizaje, es comparar las condiciones del trabajo en un devenir histórico de la humanidad y nos presenta la primera evidencia. ¿Listo? Esta evidencia tiene como nombre taller. ¿Listo? Listo. Si ustedes aquí se dan cuenta, hay unas preguntitas que debemos contestar. Vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a hacer un mapa conceptual. ¿Listo? De unos temas que vamos a trabajar ahorita. Entonces, recuerden, ¿cuál es la evidencia de la semana? Esta que se llama taller. Recuerden, la podemos identificar con el código 210, 201, 501, actividad de aprendizaje número 1, evidencia 01. ¿Listo? Entonces aquí, esa va a ser la actividad. Si yo sigo bajando por acá, miren, encontramos una evidencia número 2. ¿Listo? Pero este foro, que quede claro, no lo vamos a dejar. ¿Por qué? Mucho de lo que presenta este foro lo vamos a trabajar en una actividad siguiente, que vamos a desarrollar la próxima semana. Entonces, para no repetir información, para, digamos, no tener duplicidad en temas y en actividades, de la primera actividad de aprendizaje vamos a dejar una sola evidencia. ¿Cuál? La que se llama taller. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben, solo vamos a dejar para este resultado una evidencia, la que se llama taller. La que se llama foro sobre características del trabajo en el contexto local, no la vamos a hacer. Inclusive, si ustedes la van a buscar a plataforma, no la van a encontrar, porque yo la tengo deshabilitada para que pues no se me confunda. ¿Listo? Entonces, es para que lo tengan clarito, porque pues digamos que puede presentarse la situación de que no me conecté a la sesión, entonces como me fui a la guía, aquí están las dos actividades, las hice, y después cuando voy a buscar el enlace para subirla, ¡ay, no aparece! ¿Listo? Entonces, que quede bien clarito que la actividad, la evidencia, foro sobre características del trabajo en contexto local, no la vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, si quieren, tomen notas y de pronto tienen alguna pregunta, pues ustedes me van indicando. Yo ahorita les voy a dejar mi número de WhatsApp para que si necesitan comunicarse conmigo para aclarar cualquier situación, lo puedan hacer y pues podamos ir avanzando sin ninguna novedad. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, muy bien, listo. Entonces, dentro de esa primera evidencia que vamos a trabajar, si ustedes se dan cuenta, acá nos dice, por ejemplo, hay dos preguntitas que están relacionadas con las actividades económicas que se desarrollan en su municipio o en su región. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes, dependiendo del lugar donde viva, donde esté radicado, va a darle respuesta a esas dos preguntas. ¿Listo? Después, en el tercer puntico, digamos, nos pide que elaboremos una línea de tiempo donde se ubiquen los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Entonces, yo les voy a enviar, tendría que ser al correo. No sé si ustedes manejan grupo de WhatsApp, chicos. Pues donde estamos todos, profe, en el grupo, o sea, la ficha. Ah, bueno. De pronto, ¿alguno de ustedes es ¿cómo se llama? ¿El administrador de ese grupo o es la instructora Olga? Sí, señora, la instructora Olga. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces yo mañana le escribo a la instructora Olga para que ella me haga el favor y me agregue al grupo. ¿Listo? Porque en esta partecita de la guía les dice que consulten un material que está en una de las bibliotecas. Pero cuando uno le da clic aquí a este enlace, la verdad, el proceso es un poquito difícil. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a través del grupo de WhatsApp yo les puedo enviar ese documento. ¿Listo? Es un PDF cortico, no tiene muchos, no es muy largo, donde ustedes van a poder encontrar cada uno de esos periodos históricos de la producción y van a poder entonces tomar, digamos, las características que presenta
para hacer esa línea de tiempo. ¿Listo? Entonces, mañana a primera hora le escribo a la ingeniera Olga para que ella me agregue al grupo de WhatsApp y apenas esté en el grupo de WhatsApp, compartirles estos materiales que les propone este taller como consulta para desarrollar esas actividades. ¿Listo? Porque yo he hecho el proceso para buscarlo en ese enlace y es bastante complejo. O sea, no es fácil descargarlo, no es fácil encontrarlo. Entonces, para evitarnos esos problemas, más bien, yo ya lo tengo descargado, se los comparto a través del grupo de WhatsApp para que ustedes no tengan ninguna novedad. ¿Listo? Bueno, más adelante también nos dice, bueno, que el instructor debe presentarles el concepto de trabajo desde diferentes dimensiones. Ahorita ya lo vamos a hacer. Les propone que realicen una lectura en un documento que se llama Cambios del Mundo del Trabajo para que puedan construir un mapa conceptual con unos conceptos. Ese documento también se los voy a enviar, ¿listo? Al grupo de WhatsApp. Entonces, tengo que enviarles un documento que se llama Fundamentos de la Economía para que hagan la línea de tiempo y un documento que se llama Cambios en el Mundo del Trabajo para que puedan hacer el mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, ese es un compromiso de parte mía para enviarles mañana esa información. Listo. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, nuestro taller tiene 4 punticos. Las 2 primeras preguntas, la línea de tiempo y el mapa conceptual. ¿Listo? Aquí dice que ustedes lo pueden entregar en Word, en PDF, ¿listo? Que mínimo 3 páginas, ¿listo? Es como las indicaciones aquí, los lineamientos generales para entregar la evidencia, ¿listo? Entonces, ese es los temas que vamos a desarrollar ahorita, son relacionados con esos punticos que ustedes van a resolver, ¿listo? Entonces, que quede claro, la evidencia que vamos a desarrollar para esta semana es la que se llama taller, ¿listo? Listo, entonces les dejo de compartir acá la guía, les comparto nuevamente la plataforma para que ustedes miren, ¿listo? Y se den cuenta, se den cuenta, volvamos aquí a la actividad número 8. A la actividad número 8, entonces si ustedes se dan cuenta, miren acá, actividad número 8, guía número 8, la única actividad, evidencia que está habilitada, ¿cierto? Es la que se llama taller. Entonces, ustedes aquí es donde van a encontrar, digamos, donde deberían subir la evidencia. ¿Listo? Esa es, digamos, como la partecita donde ustedes van a, digamos, el espacio de la plataforma donde van a poder subir la evidencia. ¿Listo? Listo. Entonces, como ya, digamos que les he dejado claro cuál es la evidencia, sabemos que estamos en la fase de evaluación, ya está habilitada la actividad, ¿listo? Y pues también recordarles que hay un material de apoyo que les puede servir para desarrollar la actividad, ¿listo? Pero igual recuerden que los documentos que se piden ahí en esa evidencia yo se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que les quede más fácil y de pronto pues no tengan ningún complique a la hora de consultarlos a través del enlace que la guía nos propone. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos entonces a desarrollar el tema. Para eso les traje 2 presentaciones muy cortas, ¿listo? Para que podamos pues, tener, digamos, acceso a esa información. Listo, entonces, regálenme un segundo. Voy a buscarla por acá para poder compartirles la actividad. El material, perdón. Listo. Entonces, vamos a presentar esto. Y entonces les comparto esta presentación. Listo. Entonces aquí ustedes están viendo una presentación que tiene como objetivo poder conocer o poder tener claro el concepto trabajo. ¿Listo? Recuerden que una de las actividades que decía la guía era pues que por parte del instructor iba a haber una presentación de ese concepto que ustedes van a incluir en su mapa conceptual. Listo. Entonces, vamos a definir trabajo teniendo en cuenta 4 dimensiones: la antropológica, la sociológica, la económica y la jurídica. Listo. La primera, dimensión antropológica. ¿Cómo define la antropología qué es trabajo? Entonces, primero, pues
La antropología es una ciencia que estudia aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturales de las diferentes comunidades humanas. ¿Listo? Entonces, esa ciencia, pues, si analiza dos comunidades humanas, encontrará seguramente muchas diferencias en cuanto a lo físico, ¿cierto? Cómo somos físicamente y cómo nos expresamos social y culturalmente, ¿cierto? Por ejemplo, si comparamos una comunidad latina como una comunidad europea, físicamente nos parecemos, bueno, tenemos varias diferencias, ¿no? De pronto ellos son muy blancos, con sus ojos de colores, muy altos, ¿sí? Nosotros somos de pronto una serie de estaturas promedio, somos más morenos, ¿listo? Más trigueñitos. Y en la parte de cómo nos manifestamos social y culturalmente, pues también hay muchas diferencias. A pesar de que somos seres humanos que habitamos en este mismo planeta, pero pues, digamos que por muchas cosas hay diferencias. Listo. Esa ciencia, desde su estudio, dice que trabajo es la posibilidad de adecuar especialmente el entorno a sus necesidades. Es la condición de su misma supervivencia. Entonces, de pronto ese concepto, si ustedes definen allá cada uno qué es trabajo, de pronto se dirán, bueno, pues lo que yo entiendo por trabajo de pronto no está como tan cerca de ese concepto. Pero si lo analizamos, eso es trabajo. ¿Qué hace el ser humano para sobrevivir? Aprovecha lo que tiene a su alrededor, ¿cierto? Entonces, en esa búsqueda de garantizar esa supervivencia, el ser humano tiene que hacer muchas cosas que su entorno le brinda, ¿listo? Entonces, ese concepto, al que no está, digamos, muy cercano de pronto a lo que nosotros pensamos, sí es trabajo. El ser humano en esa misma interés de sobrevivir, aprovecha lo que tiene a su alrededor, ¿listo? Tenemos otra dimensión que es la sociológica. La sociología estudia a los grupos sociales. Los grupos sociales son conjuntos de individuos que viven agrupados y en esa ciencia se interesa el saber cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos entre nosotros y con los demás. ¿Listo? La sociología dice que el trabajo es la ejecución de tareas que implican esfuerzos físico y mental. Entonces, si nosotros analizamos, cuando hacemos un trabajo, claro, hacemos diversas actividades, ¿cierto? O tareas. Y en cada una de ellas podemos tener esfuerzo físico o a veces es más mental. ¿Listo? Entonces, miren cómo cada una le va dando como su definición de acuerdo al estudio que realiza. Dice que esas tareas que hacemos, donde invertimos esfuerzo físico o mental, tienen como objetivo producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades humanas. El trabajo es, por lo tanto, la actividad que hace el ser humano para obtener sus medios de subsistencia, por lo que tiene que trabajar para vivir o vive del trabajo de los demás. Entonces, miren que en esta partecita se parece a la anterior. La anterior nos decía, es aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor para sobrevivir. Aquí nos está diciendo, el trabajo es esa actividad que nos permite obtener esos medios para sobrevivir. ¿Listo? Entonces, miren cómo se relacionan cada uno desde su óptica de estudio. ¿Listo? Tenemos una tercera dimensión y es la dimensión económica. La economía es una ciencia que estudia cómo administramos los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. ¿Listo? Muchas necesidades humanas, yo creo que la gran mayoría, se satisfacen con dinero, ¿cierto? Entonces, tenemos que comer. ¿Qué tenemos que hacer? Tener dinero para comprar alimentos. Necesitamos comprar un vehículo. Tenemos que tener dinero para poder satisfacer esa necesidad de comprar un vehículo. Entonces, miren lo importante que es entender que todas esas necesidades humanas que tenemos, que la gran mayoría las resolvemos con dinero, son digamos, esa fuente que genera que otras personas hagan actividades, cumplan con tareas para poder satisfacer esas necesidades de nosotros. ¿Listo? La economía dice
dice que el trabajo se refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. Entonces, miren que aquí ya nos dice horas. ¿Cuántas horas? Diariamente sabemos que debemos cumplir una jornada de 8 horas. Semanalmente, en nuestro país, pues estamos en este momento en 44 horas semanales, pero pues ya el año entrante llegaremos a lo que se estableció hace algunos años en una reforma, ¿cierto? Donde se estableció que en Colombia la jornada semanal va a quedar en 42 horas. Entonces, en esas horas que nosotros vamos a la empresa o trabajamos como independiente, ¿qué hacemos? ¿Producimos bienes o prestamos un servicio? ¿Para qué? Para satisfacer necesidades de otras personas. ¿Listo? Dice también que gracias a esas horas que dedicamos, recibimos a cambio un sueldo. Es decir, el trabajo tiene un precio que se verifica en forma de salario. Entonces aquí ya le da nombre, ya nos dice, mire, a cambio de ese trabajo usted recibe un sueldo. ¿Y ese sueldo qué le va a permitir a usted? Sobrevivir, subsistir, ¿cierto? Entonces, estas dimensiones tienen relación en su definición de trabajo, sí. Algunas ya lo hacen más específico, son más detalladas en establecer las condiciones de ese trabajo, pero al final todas apuntan a lo mismo. ¿Listo? El trabajo es uno de los 3 factores de la producción junto con la tierra y el capital. ¿Listo? Si ustedes analizan cualquier proceso productivo, siempre va a tener esos 3 elementos, esos 3 factores. Trabajo, tierra, capital. ¿Listo? Trabajo, ¿quién lo hace? Pues nosotros, los trabajadores. El factor tierra, ¿a qué hace referencia? A todo lo que es insumos, materia prima, maquinaria, herramientas que puedan permitir hacer ese trabajo. Y el capital hace referencia al recurso económico, al dinero. Claro, en ese proceso productivo tiene que haber dinero, sí, pues si no, no se va a poder tener con qué comprar el material o con qué comprar los insumos y tampoco vamos a tener cómo pagarle al trabajador. Entonces, pues, como el trabajador por su trabajo recibe un salario, un sueldo, pues es importante que los 3 factores estén para que ese proceso productivo sea eficaz. ¿Listo? Tenemos una última dimensión, la dimensión jurídica. La dimensión jurídica como tal define que trabajo es un hecho social, ¿cierto? Que no puede ser visto como algo que ha sido siempre igual. Al contrario, el trabajo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, siempre ha estado permanentemente, digamos, relacionado con el ser humano. A medida que el ser humano ha ido evolucionando, cambiando, desarrollando nuevas cosas, el trabajo se ha ido adaptando a cada momento. ¿Listo? El trabajo como hecho social está tutelado y amparado por instrumentos legales. Esto es importante. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir, muchachos? Que el trabajo tiene normas, tiene documentos, llámese ley, llámese reforma, llámese código sustantivo del trabajo, que establece cuáles son las condiciones que debe tener. Eso es importantísimo, porque si no, pues esto fuera más difícil, fuera más complejo, ¿cierto? Pero como hay una norma que dice, mire, aquí sí tiene que ser, aquí, acá y acá, pues es mucho más fácil que el trabajo pueda ser, de alguna manera, protegido y pueda ser amparado por ellos, por esos instrumentos. ¿Listo? Mire, ¿por qué es un hecho social? Ahí tenemos una imagen que nos muestra, el trabajo afecta a todo, yo creo que a toda la sociedad. Al Estado, porque el Estado genera empleo, pero también regula las relaciones laborales entre trabajadores y gobierno y empleadores. La sociedad se beneficia de todas las actividades que se hacen en los diversos puestos de trabajo. El trabajador es fundamental, ¿cierto? La familia del trabajador también es fundamental porque se beneficia de lo que hace el trabajador y todos los, digamos, la remuneración que recibe ese trabajador. Y las entidades de trabajo, pues como tal, son los que generan empleo, pueden ser públicos, pueden ser privados, generan empleo y pues de alguna manera el trabajo como digamos que abarca toda la sociedad, se reconoce como un hecho social.
¿Listo? Regálenme un momentico aquí, parece que estuviera alguien solicitando acceso, ¿sí? Para poder admitir. No funcionó. Regálenme un segundo, que es que el mouse se quedó quieto. Ay, Dios, ¿y ahora qué le pasó? Es que se queda ahí como bloqueado. Listo, ya. Listo. Entonces, volvamos acá a nuestra presentación. Listo. Entonces, esa dimensión jurídica, recuerden, define que el trabajo es un hecho social que abarca toda la sociedad, Estado, sociedad, trabajo, familia del trabajador y entidades del trabajo, y que tiene unos instrumentos legales que lo establecen y lo protegen. Listo. Para terminar esta parte, les presento el concepto trabajo desde la OIT. ¿Qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. Esta organización, que es el ente, digamos, más reconocido sobre el tema, ¿cierto? Establece que el trabajo es el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, ¿cierto? Que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. Si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que está ahí lo habían dicho las otras dimensiones. ¿Listo? Dice, el empleo es definido como trabajo efectuado a cambio de pago, salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie, sin importar la relación de dependencia. Podemos ser dependientes o asalariados, ¿cierto? O independientes o autoempleo. Ese es el concepto de trabajo que tiene o define la OIT. Algo muy importante, chicos. Miren, aquí nos habla de que el trabajo son actividades humanas, o sea, que las hacemos nosotros, los seres humanos, remuneradas o no. Seguramente, si nosotros analizamos la gran mayoría de actividades que hacemos los seres humanos como trabajo, son remuneradas. ¿Sí? Reciben un salario, un pago por esas actividades. Pero hay algunas que no. ¿Dejan de ser trabajo por no recibir salario, recibir pago? No. Siguen siendo trabajo. Miren, la OIT las incluye en su concepto. ¿Qué actividades conocemos que sean trabajo, pero no remuneradas? ¿Alguno de ustedes conoce alguna que me la pueda mencionar o ahí en el chat si quieren? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, por ejemplo, las actividades del cuidado del hogar dejan de ser trabajo porque no recibe salario la persona que las haga. No, es trabajo. Invierte tiempo, hace diferentes tareas, lo hace para satisfacer necesidades de su comunidad, en este caso pues su familia, y digamos que cumple con todo lo que dice la OIT. ¿Listo? Entonces, claro, hay algunas actividades que debemos reconocer que son trabajo, aún así no reciban remuneración. Servicio social, voluntariados, pasantías, muchas formas de trabajo, pero no remuneradas. ¿Listo? No dejan de ser trabajo, porque miren que la OIT ahí en su concepto lo incluye. ¿Listo? Bueno, con eso termino esta parte de definir trabajo desde las diferentes dimensiones. ¿Listo? Entonces recuerden, como ustedes van a hacer un mapa conceptual donde van a incluir el concepto trabajo, pueden tomar el concepto de la OIT o si se identifican o se, digamos que el concepto de otra de las dimensiones es el que más se acerca a lo que ustedes consideran trabajo, pueden tomarlo como referencia para ese mapa conceptual. ¿Listo? Si ustedes quieren que les comparta la presentación, mañana cuando haga parte del grupo de WhatsApp, se las puedo compartir. ¿Listo? Bueno, ahora, ya conociendo o teniendo más claro el concepto de trabajo, tenemos que saber que existen algunas situaciones que afectan el trabajo y que de alguna manera no son tan beneficiosas para el trabajo. ¿Listo? Esos conceptos de los que les voy a hablar a continuación, ustedes los van a incluir en el mapa conceptual que propone el taller.
¿Listo? ¿Cuáles son esos conceptos? Precarización, tercerización y deslaborización. ¿Listo? ¿Cómo podemos definir cada uno? Bueno, entonces, precarización es cuando un trabajador que tiene un trabajo, ¿cierto? Pero es un trabajo que no le permite el ejercicio de sus derechos laborales. Eso se convierte en un trabajo precario, ¿cierto? Precarizar es como dañar, como quitar, ¿sí? Entonces, si una persona tiene un trabajo donde no puede ejercer sus derechos, donde lo que la norma laboral en el país define como derechos no se aplican en ese trabajo, podemos decir que es un trabajo precario. ¿Listo? Entonces, trabajos, por ejemplo, donde el trabajador no tiene ni siquiera un contrato firmado, donde no recibe un salario adecuado a las actividades que realiza. Un trabajo donde no hay garantías en cuanto a seguridad social, por ejemplo. No hay beneficios como prestaciones sociales. ¿Sí? Contratos donde no hay ningún beneficio. Son trabajos precarios. ¿Listo? Y lamentablemente, pues cada vez es más, digamos, es más visible esos tipos de trabajos donde el trabajador no cuenta con garantías. Recuerden que la dimensión jurídica decía, el trabajo tiene instrumentos legales que lo amparan, que lo protegen. ¿Cómo puede haber personas trabajando sin ninguna garantía de esos instrumentos? Es ilógico, pero pasa. Hay muchos trabajadores que realmente a veces sus trabajos no tienen ninguna protección. ¿Sí? Ejemplos, miren, no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá, no sé quién vive aquí en Bogotá, vemos muchas personas, por ejemplo, vendiendo algunos productos en los semáforos, ¿sí? Como por ejemplo, la Popeta, el Bonais, el Pide 100. Y uno los ve hasta con el uniforme del logo del producto. Pero ellos tienen un contrato, tienen un salario mínimo, tienen unas mínimas condiciones para hacer el trabajo. No. Entonces, ese trabajo será un trabajo, hombre, que dignifique a ese ser humano, que le garantice todo lo que la normatividad establece. No. Podemos decir, son trabajos precarios, trabajos donde esos trabajadores no pueden tener garantías, no pueden exigir sus derechos, pero lamentablemente por la necesidad los asumen, los aceptan. Y eso es una cosa gravísima. ¿Listo? Eso es precarización laboral. Es desmejorar, es quitar todas las condiciones laborales a una persona que pues no se ve amparada ni protegida por esos instrumentos que existen para proteger el trabajo. ¿Listo? Entonces, esa es una primera situación. Tenemos otra situación que se llama tercerización. ¿Qué es tercerizar en el trabajo? Cuando una empresa va a contratar a un trabajador, ¿cuál debería ser el proceso? Entonces, la empresa publica la oferta, recibe hojas de vida, hace pruebas, visitas, bueno, todo lo que, digamos, todo el proceso para poder seleccionar al final las personas idóneas para ese puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Hay situaciones donde no se da esa selección o ese proceso de contratación directo entre trabajador y empresa, sino que hay unos procesos o hay unas situaciones donde hay un intermediario. Llámese bolsa de empleo, llámese temporal, llámese outsourcing. ¿Listo? Y ahí es donde uno ve la tercerización. Hombre, si yo soy una empresa y voy a contratar a unos trabajadores, debo hacerlo directamente, pero no meter a otro para que lo haga por mí. Entonces, esa es una situación muy frecuente en nuestro país, donde hay empresas tercerizadoras, que son las que hacen todo ese proceso de selección, contratan a la persona, pero al final ese trabajador, esa persona, va a trabajar para una empresa totalmente diferente. ¿Listo? Eso es tercerizar.
Y aunque no puedo decir de que todas las temporales o todos los bolsas de empleo, todos los outsourcing son malos, hay algunos casos que no, los trabajadores no han sentido como el respaldo, como digamos, la garantía de sus derechos. Entonces, yo considero que no debe existir esa figura de tercerizar, de intermediar, no debe existir. Debe ser una relación entre trabajador y empresa. Nada más. ¿Listo? Pero bueno, a veces en búsqueda de, no sé, flexibilizar la contratación, la búsqueda de mejorar, no sé, algunas situaciones, se han ido creando, pues, digamos, como estrategias que a veces pues no generan los resultados esperados. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, precarización, todo trabajo que no tiene garantías, que no tiene derechos, donde no hay beneficios. Tercerización, trabajos que se hacen a través de temporales, de outsourcing, bolsas de empleo, donde el trabajador no es directamente contratado por la empresa, sino por el intermediario, pero al final el trabajo se le hace a la empresa. ¿Listo? Tenemos otra situación y es la deslaborización. La deslaborización tiene que ver con los diferentes contratos, con las diferentes formas en que ahora se puede vincular un trabajador con un empleador. ¿Listo? Que algunas de ellas pues no tienen todas las garantías que pues, se proponen en las normas que regulan el trabajo en Colombia, por ejemplo. Entonces, tenemos el caso de que existen contratos a destajos, contratos de prestación de servicios, contratos civiles, que a veces no tienen, bueno, a veces no, que casi siempre no tienen las garantías que tiene un contrato de trabajo. ¿Sí? Recuerden que en nuestro país tenemos una norma que se llama Código Sustantivo del Trabajo, que establece todas las garantías que debe tener un trabajador cuando su vínculo laboral con su empleador es contrato de trabajo. Entonces, las otras modalidades se quedan por fuera. Entonces, pues si un trabajador que tiene un contrato con una orden por prestación de servicios no va a tener las mismas garantías que tiene un contrato de trabajo. Ustedes que seguramente pues van a tener, no sé si ya tienen contrato de aprendizaje, saben que el contrato de aprendizaje tiene unas características que lo hacen diferente al contrato de trabajo, que ha tenido unos cambios significativos durante algunos años, ¿cierto? Contrato de aprendizaje nace en el año 1969 bajo la ley 188 de 1969. Después, en el 2002, en la ley 189 del 2002, sufre unos cambios bastante complejos que llevan digamos que a tenerlo como un contrato casi precario, ¿cierto? Y pues que este año, con la aprobación de la reforma laboral, ley 2466 del 2025, vuelve a tener unas condiciones que tuvo cuando fue creado. ¿Listo? Entonces, es ver cómo de alguna manera, pues, en diferentes momentos de nuestro, digamos, de la historia de nuestro país, los trabajadores hemos tenido de pronto algunas condiciones buenas, de pronto en algunos momentos se han mejorado, de pronto pues vuelve otra vez a tener algunos derechos, que eso nos muestra cómo el trabajo ha ido cambiando en diferentes momentos, ¿cierto? Y que pues lo ideal es de que cada vez que se hagan algunas reformas, algunos cambios, sea para mejorar, no sea para quitar derechos, sino sea para garantizar esos derechos que están establecidos en la norma. ¿Listo? Más adelante hablaremos un poco de la reforma, hablaremos un poco de los cambios que han habido sobre estos temas para que ustedes pues, puedan tener claridad sobre esta situación. ¿Listo? Entonces, tres conceptos importantes: precarización, tercerización, deslaborización. Precarización, trabajos donde no hay garantías, donde no hay derechos. Tercerización, trabajos donde yo estoy vinculado a una empresa, o presto mis servicios a una empresa, pero no estoy vinculado directamente con ella, sino a través de un intermediario. Llámese temporal, outsourcing, bolsa de empleo. Listo. Y deslaborización, todas esas nuevas formas de contrato, algunos de ellos precarios, que no dan o que no tienen las garantías que tiene un contrato de trabajo, y eso lleva a pues la incertidumbre, la desmotivación, la preocupación por parte del trabajo. ¿Listo?
Esos conceptos ustedes los van a poder encontrar, digamos, con alguna información importante que puedan tener para el desarrollo de su mapa conceptual en el documento Cambios en el Mundo del Trabajo. Les voy a compartir el día de mañana en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? También se nos pide en ese mapa conceptual que incluyamos el concepto dignidad humana o lo relacionemos con dignidad humana. Recordemos que dignidad humana es el respeto y el valor que tenemos como seres humanos. Antes de ser trabajadores somos seres humanos, somos personas, y entonces eso garantiza, debe garantizar que en nuestro trabajo también vamos a ser respetados, vamos a ser valorados. ¿Listo? Porque pues si no, se estaría incumpliendo ese derecho tan importante que tenemos los seres humanos como es el respeto que merecemos por simple hecho de ser seres humanos. ¿Listo? Entonces ustedes van a incluir esos conceptos en su mapa conceptual, los van a relacionar y van a poder pues cumplir con esa evidencia que se propone en esa guía de aprendizaje. Listo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna opinión, algún aporte que quieran hacer? Listo. Bueno, ahora, en ese mismo taller nos pide que hagamos una línea de tiempo con los diferentes modos de producción. Entonces, les voy a contar un poco cuáles son esos modos de producción, ¿sí? Para que ustedes se lleven una idea de cómo van a hacer esta línea de tiempo. ¿Listo? Entonces, es una presentación muy cortita, tiene 6 diapositivas, 5 diapositivas, que vamos entonces a desarrollar en este momento. Listo, entonces regálenme un segundo, los comparto. Compartir por acá la presentación. Listo, esta presentación si quieren también se las puedo enviar al WhatsApp para que la tengan si necesitan de pronto compartirla. Consultarla, perdón. Listo, ¿qué son los modos de producción? Los modos de producción, chicos, son las formas históricas en que se han organizado las diferentes comunidades, las diferentes sociedades, y han establecido cuáles son esas actividades económicas que pues, deben desarrollar de acuerdo a sus intenciones, de acuerdo a sus necesidades. ¿Listo? Este concepto, el de modos de producción, es un concepto muy importante para la teoría sociológica y económica. Recuerden que economía y sociología definen trabajo, ¿cierto? Y es una herramienta que nos va a servir para comprender un poco cómo a lo largo del tiempo las diferentes comunidades han establecido o han determinado unas estructuras, unas dinámicas para poder pues satisfacer sus necesidades. ¿Listo? Tenemos 5 modos de producción: el modo de producción primitivo, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, modo de producción capitalismo y modo de producción socialismo. Cada uno de estos momentos históricos se ha dado en diferentes, digamos, en momentos diferentes, ¿cierto? Y ha sido muy importante cada uno de ellos. No podemos decir de que no. Solo es importante ya en el último modo de producción. No, todos han sido importantes, todos le han aportado pues al desarrollo del ser humano, ¿cierto? Y ha sido fundamental pues las actividades que cada uno de ellos se hicieron para poder garantizar la supervivencia del ser humano. ¿Listo? El modo de producción primitivo tiene como unas características importantes. Yo no les voy a mencionar todas. Ustedes van a completar esas características en la actividad que van a hacer. ¿Listo? Pero algunas de ellas son: la tierra era de propiedad colectiva, los recursos que obtenían de la tierra pues también era de propiedad colectiva, las actividades que realizaban era especialmente para el autoconsumo, no había clases sociales, ¿cierto? Eran sociedades o grupos recolectores y cazadores, y este periodo que fue el primero, con el que inició todo, ¿cierto? Llega hasta comunidades indígenas muy conocidas como los mayas, los aztecas, los incas, los chiccha y nuestro país.
¿Listo? Entonces, esa primera forma en que el ser humano se organiza, define cuáles son las actividades que van a realizar, ¿cierto? Pues con algunas condiciones muy diferentes a las de hoy, ¿cierto? Se conoce como comunidad primitiva. ¿Listo? Descubren el fuego, fueron nómadas, después seminómadas, hicieron actividades de caza, pesca, recolección, descubrieron la agricultura, bueno, muchas cosas que fueron fundamentales para garantizar su supervivencia. Tenemos un segundo modo de producción que es el esclavista. La esclavitud está basado en la propiedad privada de los esclavos y el trabajo, digamos que de alguna manera un trabajo sin beneficios por parte de esos esclavos. ¿Listo? Hay una división social. La primera división social se da entre amos y esclavos. Y fundamentalmente el trabajo era basado en la explotación del hombre por el mismo hombre. ¿Listo? Comunidades como la antigua Grecia, el Imperio Romano, los egipcios, fueron como sociedades o comunidades que practicaron mucho este modelo esclavista. Tenemos un modelo feudal que se da en Europa en la antigua Edad Media, ¿cierto? Y es una relación de vasallaje entre el señor feudal, dueño de la tierra, que era la principal fuente de riqueza, y los siervos. Los siervos, pues eran las personas que hacían como el trabajo, ¿cierto? Entonces, el cocinero, el zapatero, el artesano, ¿sí? Eran como esas personas que prestaban un servicio, ¿cierto? A ese dueño de la tierra, le cultivaban su tierra, eh, hacían todos los quehaceres del hogar, y que a cambio, pues recibían de ese señor feudal un espacio para cultivarlo, para poder obtener sus alimentos y seguridad a través de los ejércitos. ¿Listo? Es un modelo que, dices, se dio por más de unos 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV, XV, XVI, XVII, ¿listo? Y es un modelo basado en la explotación agrícola. Tenemos otro modelo, que es el capitalismo. El capitalismo nace o surge durante la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Y es un modelo que ya está basado en la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Todo lo que se utiliza para producir. Herramienta, maquinaria, materia prima, ¿cierto? Entonces, los dueños de esos medios de producción son los que de alguna manera generan riqueza, obtienen todos esos beneficios de la producción. Pero ¿quién es el que trabaja para producir? El obrero, el trabajador asalariado. ¿Listo? Entonces ahí comienza a haber otra división de clases, en donde uno está por un lado el capitalista, el dueño de la empresa, de la industria, del medio de producción, y el trabajador asalariado. ¿Dónde se acumula la riqueza? El capitalista. ¿Listo? Este modelo permanece, es digamos que muchos países hoy en día, su modelo económico es basado en el capitalismo. Tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas, ¿cierto? Que ustedes seguramente cuando hagan la línea de tiempo van a poder encontrar, van a poder analizar y van a poder entender, pues, que es un modelo que a veces no es tan equitativo. Es un modelo que más bien deja toda la acumulación de riqueza en un solo sector, ¿cierto? ¿Y quién? Y el dueño de los medios de producción. Mientras que el trabajador asalariado, pues, trabaja, trabaja, trabaja más, pero a veces es muy difícil que pueda, pues, cambiar su situación, mejorar sus condiciones, a pesar de que, pues, es un sistema que permite el libre comercio, la libre competencia, ¿cierto? El crecimiento económico, pero a veces es más difícil que los sectores asalariados, que los trabajadores podamos mejorar esas condiciones y podamos convertirnos en dueños de empresa o capitalistas. ¿Listo? Tenemos un otro modelo, el modelo de producción socialista. Es un modelo que lo propone un filósofo alemán, Karl Marx, que pues estuvo por allá en los inicios del capitalismo, que vio
pues las cosas que no eran tan buenas del capitalismo y que propone un modelo socialista basado en la propiedad colectiva de los medios de producción, donde se planifica la economía, se planifica la producción para satisfacer primero la comunidad y luego sí, pues si hay un sobrante, se, digamos, se comercializa o se acuerda con otras personas que lo puedan necesitar ese tipo de producción. Ese es un modelo que de pronto en el papel funciona. Algunos países han experimentado un modelo socialista. La Unión Soviética, que pues ya hoy no existe, pero digamos sus representantes, Rusia, China, Cuba, Venezuela, Vietnam, entre otros. Algunos se les ha ido bien, algunos de pronto han tenido control en la aplicación de este proceso, pero otros pues de pronto no ha sido tan fácil. ¿Sí? Pero este modelo de alguna manera busca mirar más a lo social, mirar más a las necesidades de la comunidad, ¿cierto? Y hacer una distribución equitativa de la riqueza. ¿Cierto? Por eso a veces es un modelo que para los capitalistas, los dueños de capital, no es tan fácil, ¿cierto? Porque pues a veces digamos que el ceder la riqueza, que compartir la riqueza, pues no es tan fácil, ¿listo? Pero pues son formas en que cada sociedad ha establecido sus prioridades y ha decidido pues cómo debe planear su economía para poder satisfacer las necesidades de su población. ¿Listo? Esos modelos socialistas, pues estos modelos de producción son importantes porque nos muestra de alguna manera los cambios en las relaciones sociales, tecnológicas y económicas a lo largo del tiempo. Y es una forma que nos permite conocer cómo ha sido esa dinámica social y económica en las diferentes sociedades y épocas. ¿Listo? Entonces, estos modelos de producción, estos modos de producción que les acabo de mencionar, son los que ustedes van a incluir en la línea de tiempo. ¿Listo? Recuerden que les voy a compartir un documento que se llama Fundamentos de la Economía, donde ustedes van a poder encontrar más características de esos modelos para incluirlas en su línea de tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que esos eran los temas que quería trabajar con ustedes el día de hoy para que ustedes se lleven una idea de qué es lo que van a encontrar o qué es lo que van a desarrollar en esa guía, en esa primera evidencia de la guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, recuerden, vamos a hacer mapa conceptual, donde vamos a incluir los conceptos que les mencioné: trabajo, precarización, tercerización, deslaborización y dignidad humana. Vamos a hacer una línea de tiempo con los diferentes momentos de producción: comunidad primitiva, esclavismo, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. ¿Listo? Y vamos a contestar unas preguntas muy relacionadas con las actividades económicas que se dan en nuestro entorno para poder pues cumplir con ese primer taller. ¿Listo? Esa es la actividad, muchachos. No sé si les quedó claro, si hay alguna duda, alguna pregunta, para poder aclararlas y así pues finalizar la sesión para no dejarlos más tiempo acá y que ustedes puedan pues ir a hacer sus actividades personales. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, todo muy claro. Perfecto, listo. Entonces, esta guía está habilitada. Creo que esta actividad, a ver, yo verifico aquí un momentico hasta cuándo se las dejé. Creo que está habilitada. Ay, se cerró. Bueno, espérenme un momentico porque me sacó la plataforma. Normalmente cuando uno no la usa se sale. Me vuelvo a entrar un momentico. Pero creo que esta actividad le tengo bastante tiempo para entrega, ¿listo? Igual, pues después, digamos que hay 2 fechas de entrega para que pues de pronto si hay alguna situación, ustedes la puedan enviar, pero ya les confirmo. Regalen un segundo, que estoy aquí colocándole, habilitándole, ¿qué? La poder editarla. Listo, entonces esta actividad la vamos a dejar habilitada como primera entrega. ¿Listo? Vamos, hoy es 12,
vamos a dejarla hasta primera entrega, 20 de agosto. ¿Listo? Hasta medianoche. Pero vamos a dejar otra segunda posible fecha de entrega. ¿Listo? Hasta el día 24 de agosto. ¿Listo? Entonces ahí les damos, tenemos 2 fechitas ahí como para la entrega, ¿listo? Para que ustedes puedan pues tener tiempo suficiente para poder desarrollar. Listo. Entonces aquí la guardamos, le doy ya esas digamos, esas condiciones para que ustedes entonces las puedan comenzar a desarrollar y sepan. Entonces, primera fecha de entrega, 20 de agosto. Si de pronto no alcancé, tengo hasta el 24 para poder ya subirla como última fecha para cargar mi evidencia. Listo. Entonces ahí ya les queda claro pues los tiempos. Listo, muchachos. Entonces, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. ¿Listo? Ese día, pues, ese día sí no voy a hacer nada para que no comencemos tarde. El próximo miércoles nos encontramos, desarrollamos el tema siguiente, les explico la otra actividad y ahí vamos, poco a poco desarrollando cada una de las evidencias que vamos a dejar para esta competencia. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz noche, cuídense mucho. Más tardar el viernes les estaré subiendo la grabación, el resumen de la sesión, para que de pronto pues aquellas personas que nos pudieron conectar hoy puedan consultarle y puedan conocer cómo es que vamos a ir desarrollando la competencia. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos, cuídense mucho, buen descanso y nos estaremos encontrando, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias a ustedes.